Bueno, jóvenes, vamos entonces a ver esto que yo les tenía programado para esta semana o la anterior, ya ni me acuerdo. Porque que he tenido unos temas un poco complicados con su universidad, temas bien complicados, por cierto, que pues sinceramente yo creo que no viene al caso discutirlo aquí. Entonces, pues la verdad que esos temitas que para mí son bien delicados y bien decepcionantes, pues han influido negativamente en mi desempeño ahorita como profesor de ustedes, pero bueno, yo creo que yo tengo la capacidad para ponerme al día con las cosas que están pendientes. Entonces, pues, por suerte, pues este canal de hacer las cosas virtuales, pues, de alguna otra cosa compensa ese factor negativo. Entonces, pues, siguiendo con este módulo de las cosas inmunológicas, yo la última vez les dejé una clase donde les hablaba sobre los conceptos básicos del sistema inmunológico, que si la inmunidad innata, que si la adaptativa. Entonces, yo siempre les decía, no, yo sé que usted da un curso completo de inmunología, por lo tanto, pues yo no pretendo que pues mi clase, que es pues relativamente corta, vaya a reemplazar todo eso. Claro que no, de ninguna manera, ¿no? Pero sí esperaría yo que pues exista en mayor o menor porcentaje algo de correlación en lo que estamos viendo nosotros y lo que usted está viendo en su otro curso formal de inmunología. Penal del día, otras preguntas de estas cosas, ciertas cosas las puedo responder, otras cosas no, porque pues yo soy patólogo, yo pues sé ciertas cosas de inmunología, pero pues yo nunca diría que yo soy experto en esas áreas, pues algo sé, pero repito, nunca al nivel de que yo sé que más me sé las cosas, que esto, que lo otro, nada. Yo sé lo mío, pero pues hasta ahí, punto. Entonces, pues, conociendo los conceptos normales al respecto de eso, vamos ahorita a ver algunas generalidades, porque pues esto es otra ciencia entera por sí misma sobre las enfermedades de inmunológico. Entonces, pues, tú sabes bien que tu sistema inmunológico te debe proteger. Vamos aquí a hablar en el concepto de infecciones. Te protege de infecciones, te defiende contra un montón de bichos que son potencialmente peligrosos en el fenómeno este de inflamación que nosotros vimos en los módulos anteriores. Entonces, eso ocurre en un mundo ideal donde tu sistema inmune se deshace de todo y pues no pasa nada. Repito, ideal porque pues si fuera por eso no habría necesidad de tener ni medicinas, ni hospitales, ni estudiar medicamentos, nada de estas cosas, porque pues tus neutrófilos, linfocitos y compañía se deberán encargar de corregir todos, Champi, ¿qué pasa? Será encargada de corregir todos estos potenciales eventos adversos. Pero pues sabemos que no, sabemos que el sistema inmune hace su trabajo, pero tampoco es que es perfecto, ¿no? Y también que los bichos que nos atacan son bichos bastante, pues, poderosos, si lo quieres ver así, son bichos blindados, potentes. Entonces, pues, en muchas ocasiones, el asunto se sale de control y entonces el sistema inmune se vuelve algo que ataca muy potente, algo que causa hipersensibilidad o reacciones por hipersensibilidad. Vamos a ver que son cuatro, ahorita vamos a desglosar cada una de ellas y a la última parte de la clase, al final, vamos a hablar de lo contraparte, ¿no? Cuando el sistema inmune es muy débil, o sea, cuando existen inmunodeficiencias. Bien, hablamos nosotros principalmente en el contexto de los linfocitos T. Los linfocitos T se entrenan para que ellos no ataquen a nuestros propios antígenos, o sea, nuestras propias células, a nuestros propios tejidos. Eso sobre todo se adquiere en el timo y eso se llama la tolerancia, o sea, que nuestros linfocitos toleran a nuestros propios tejidos, nuestras propias células. Entonces, pues de esa manera tú no atacas a tus propios hermanitos, ¿no? Por así decirlo. Uno que se encarga de regular esto es el linfocito T regulador o el supresor. Bueno, hay veces donde esta tolerancia se vence o falla y entonces pues allí viene lo que nosotros llamamos la autoinmunidad en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas llevan a que se venza esa tolerancia? Bueno, probablemente una reacción inflamatoria muy potente, como esto que lo que tenemos acá, ¿no? Tú conoces el clásico granuloma,
con sus gigantes multinucleadas en respuesta a un bicho que es complicado, que es difícil de erradicar. Entonces, en ese escenario, en esa reacción inflamatoria tan potente, las cosas se salen de control y entonces, más la bacteria, que es el problema es la reacción inflamatoria tan potente, tan destructiva, que tu cuerpo está generando. Entonces, eso hace que la tolerancia esa se venza. Lo otro es que pues generes muchos anticuerpos contra ese bicho en cuestión que eventualmente se depositen en sitios donde no se debe. Eso ocurre mucho en la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Entonces, pues, esto muchas veces, pues, frente a un agente infeccioso que es difícil de erradicar, el problema es que, pues, tu sistema inmune trata demasiada potencia de eliminarlo y lo que termina es generando mucho más daño de lo original. Entonces, el sistema inmune se convirtió en algo malo. Pasó es algo bueno a ser el enemigo. Bien, esta que está acá es la clásica glomerulonefritis postinfecciosa. La historia de esto de forma resumida, porque eso ya no ocurre tanto, son estos niños que le da esa faringoamigdalitis bacteriana, que son por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, principalmente los estreptococos piógenes. Le daño su faringitis, con su fiebre, con su exudado, con su tos, y eventualmente el niño se cura, pero dentro del cuerpo quedan partículas de estreptococos que pues llegan y junto a los anticuerpos se depositan entonces en sitios como los glomérulos. Ya el estreptococo se murió, ya tus neutrófilos y compañía eliminaron el estreptococo, ya la infección se acabó, pero las partículas antigénicas quedaron por ahí dando vueltas y se depositaron junto con los anticuerpos en su glomérulo. Entonces, esto va a alterar la filtración del glomérulo y va a llevar un montón de manifestaciones clínicas que forman parte de esa glomerulonefritis postinfecciosa. Postinfecciosa porque ya la infección se acabó. Tú lo que ves aquí es un montón de depósitos de antígenos anticuerpos que están allí en tu glomérulo induciendo inflamación. Ves que hay neutrófilos, hay engrosamiento de las membranas basales. Entonces, eso influye en que la función renal se vea deteriorada. Repito, ya el estreptococo se fue. Hace rato se murió. Aquí lo que tienes es complejos inmunes gatillando una respuesta inflamatoria. Esto en el riñón. O sea, ya no es infeccioso, ya es toda una cuestión full inmunológica. Bien, otro fenómeno que tiene mucho que ver con un sistema inmune que está desproporcionado son las alergias, ¿no? Recuerda que las alergias se caracterizan por ser una respuesta desproporcionada frente a algo del ambiente que realmente no está diseñado para hacerte daño. Algo como, por ejemplo, el pelo de un gato, el polen, los ácaros, perfumes, los mariscos, medicamentos como la penicilina, los AINES. O sea, realmente eso no existe para matarte, pero tu sistema inmune ataca o reacciona con demasiada potencia frente a este tipo de elementos del ambiente y entonces genera una respuesta inflamatoria carente de fundamento biológico. Entonces, pues, los individuos que son alérgicos tienen algún tipo de predisposición genética, ¿ok? Y entonces esos tipos, esa gente reacciona muy fuerte porque su sistema inmune está fuera de regulación. Entonces, pues, por ejemplo, si yo soy alérgico al polen, el polen no va a dejar de existir. Por lo tanto, yo voy a tener una respuesta inflamatoria sostenida, constante, incómoda, y por lo general es crónica, es difícil de manejar. Por eso es que, pues, en estas personas tiene que estar con medicamentos siempre, tiene que evitar exponerse. Entonces son enfermedades, pues, por lo menos fastidiosas, pero a veces son más peligrosas cuando ponen en riesgo la salud como tal del paciente. Entonces, en base a eso, se dividen las enfermedades por hipersensibilidad en cuatro. Que la primera es la tipo uno, que es la inmediata. Aquí encontramos son las alergias principalmente. La tipo 2, que es la que es medida por anticuerpos. Vamos a ver bastante de ellas también ahorita. La tipo 3, que es la que es por complejos inmunes. Aquí aplica esa glomerulonefritis infecciosa. Y la tipo 4, que es la que es mediada por células. ¿Ok? Vamos a ver cada una de esas reacciones por hipersensibilidad una por una. Y la primera que vamos a ver es la inmediata o la tipo 1.
Como dice la palabra inmediata, esta ocurre súper rápido y aquí lo que participan son anticuerpos IgE y los mastocitos, que actúan violentamente frente a un antígeno que los gatilla. Ese antígeno en esta sección le vamos a denominar alergeno, ¿ok? Un elemento del ambiente que gatilla una reacción alérgica. ¿Qué puede ser? Yo ahorita estoy moqueando, ¿no? Bueno, la verdad es que vengo de un resfriado, ya me siento mucho mejor, por cierto. Es que mira, me tocó ese tema con la universidad y ya me resfrié, ya me sentía foco. En lo que fue domingo, lunes y martes, yo, vaya la máquina, loco. ¿Cómo me ha caído esta cosa así de la nada tan pesada? Y encima, pues las elecciones y todo ese enredo. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, no está con su moquera. El moco no molesta esa rinitis alérgica, pero eso no va a matar a nadie. ¿Ok? Es molesto. Pero sí pueden haber reacciones que, por ejemplo, cierren la vía aérea por edema laringio y eso sí es totalmente peligroso. Bien, la historia de eso va más o menos así. Vamos a hacer el dibujito este que está acá, que yo creo que se ve bastante bien en este aumento. Tú tienes entonces la exposición a un alergeno. Aquí se ponen, pero yo voy a usar el mejor ejemplo, pelo de gato. Negro, amarillo, blanco, el color que más te gusta. Vamos a decir que amarillo. Entonces, tú te expusiste una vez a pelo de gato amarillo. Entonces, tu dendrítica captó ese pelo de gato amarillo, no le gustó, lo fagocitó, lo ingirió, lo endositó, mejor dicho, y se lo presentó a un linfocito T ingenuo. ¿Ok? Entonces, al linfocito T ingenuo no le gustó tampoco, y él se lo presentó entonces a un linfocito B. En este momento se transformó en un TH2 y se lo presentó a un linfocito B. Y entonces él generó un montón de anticuerpos IgE contra ese pelo de gato amarillo. En ese momento, pues, no pasa mucho. Ya él tiene la información contra pelo de gato amarillo. O sea, ya tienes anticuerpos contra pelo de gato amarillo. Entonces, con el tiempo, tú comienzas a generar un montón de anticuerpos IgE contra pelo de gato amarillo que se unen a tus mastocitos por receptores de alta afinidad. Cool, no pasó nada en ese primer episodio. El problema es cuando te vuelves a exponer al pelo de gato amarillo. Y adivina qué, te vas a volver a exponer al pelo de gato amarillo. En ese momento, ya todo este proceso de acá no lo saltamos y de una vez el alergeno se une con esos anticuerpos IgE en la superficie del mastocito. Y lo que ocurre es rápida, violenta y automáticamente la desgranulación de todos los elementos del mastocito que ya tú te puedes estar imaginando en este momento cuáles deben ser. ¿Ok? Entonces eso ocurre porque tus mastocitos ya están sensibilizados contra ese pelo de gato amarillo. Y eso es inmediato. Recuerda que esto es una interacción por hipersensibilidad tipo 1. Entonces, ¿quién participó aquí? El linfocito TH2, el T helper 2, que es el que ayuda a que el linfocito este B genere anticuerpos de tipo IgE. Y también el conectado con eso recluta eosinófilos y genera interleucinas como la 13 que favorece la secreción de moco en tus epitelios. Entonces, el problema es que el mastocito está ahí sensibilizado. Entonces, una vez que te vas a encontrar con el pelo de gato amarillo, mira, eso de una vez te gatilla todos los síntomas asociados al mastocito que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, pues, cuando tú vuelves a ser expuestos, ¡puf! Se gatilla esa respuesta tan violenta. Entonces, ya conoces el mastocito. Lo ves ahí con sus IG de superficie y ves que se le une el pelo de gato amarillo y comienza a liberarse especialmente histamina. Ya la conoces bastante bien. Un medidor vascular lo que hace es aumentar la permeabilidad vascular. Hay edema, hay vasodilatación, hay secreción de moco, se generan factores quimiotácticos que atraen neutrófilos, atraen eosinófilos, liberas prostaglandinas, que inflaman más, liberas leucotrienos que pueden tener efectos a nivel bronquial, sobre todo broncoconstricción, y liberas también citoquinas proinflamatorias. O sea, en términos generales, el efecto del mastocito es un efecto proinflamatorio. El tipo es en este momento, es una célula que favorece una reacción inflamatoria
rápida y potente, ¿ok? Entonces, hasta este punto es como que prochuzo. Entonces, estos TH2 y estos mastocitos, pues, ¿para qué los inventaron? ¿Para fregarnos la existencia? Pues, pareciera que sí, pues, pero no. Hemos visto, ustedes que les gusta tanto la parasitología, que esa respuesta TH2 es importante para combatir estos bichitos de aquí que están acá, ¿no? Que son un montón de ascaris que salieron de estos intestinos que están acá, negros isquémicos. Ya tú conoces, pues, bastante bien qué es lo que ocurre de este lado, ¿no? Con la isquemia y el tema vascular y la necrosis coagulativa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa respuesta TH2 y los mastocitos son útiles para eliminar parásitos. Pero el problema es que en el paciente alérgico esa respuesta se está gatillando, obviamente o lógicamente, de una forma inadecuada. Bien, se ha visto también que los gatitos y los perritos también pueden desarrollar alergias de una forma homóloga a como lo hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Tienes una predisposición genética, así que los pacientes alérgicos hacen mucha IgE, tienen muchos linfocitos TH2 y esa predisposición pues la puedes heredar a tus hijos si tú la tienes ahorita mismo. Bien, hay gatillantes del ambiente que gatillan las alergias, por ejemplo, infecciones virales, bacterianas, o hay gente que es muy sensible, que por ejemplo los asmáticos, hay asmáticos que hacen ejercicio o se exponen a muchas alturas y eso les gatilla su ataque de asma. Perdón, la teoría es que eso se debe a mastocitos que son muy sensibles. También con respecto a las alergias se habla mucho de la hipótesis de la higiene. Bien, yo sé que muchos de aquí ustedes pues son del interior, creo, o no sé si estoy confundido de grupo, pero bueno, en el interior, a los niños los avientan a la tierra, así, vaya para allá a comer hormiga, a comer gusanos, y allá a revolcate. O sea, toda esa revolcadera de todas esas cosas te expone a una carga antigénica bien alta. Entonces, tu sistema inmune, de forma temprana, se vuelve un sistema inmune competente, un sistema inmune capaz de, cuando te enfrentes de vuelta a ese tipo de elementos de nuevo, la respuesta de tu sistema inmune es erradicarla y que no se dé la enfermedad. Pero, por ejemplo, mira que yo tengo a Bumpy en este apartamento que está prácticamente sellado. O sea, aquí a mí, por ejemplo, a mí no me gusta el ruido de los carros y yo lo que hago es poner el aire y el aire pasa mucho tiempo encendido. Eh, yo trato de tener aquí todo limpio, o sea, la verdad que me estresa bastante el sucio, el polvo del piso. Ay, la verdad que eso, yo no puedo con eso. Entonces yo diría aquí que la carga antigénica sí existe, pero es mínima, ¿no? Entonces, pues, digamos que pues niños como Bumpy, que viven en ambientes controlados, su exposición antigénica es mínima. Por lo tanto, digamos que hasta cierto punto su sistema inmune es menos expuesto a un niño que se revuelca en la tierra y en el piso. Entonces, por lo tanto, su sistema inmune está menos entrenado. Entonces puede que cuando él esté un poquito más grande y se exponga a antígeno de la tierra, él reaccione violentamente contra ese antígeno y su respuesta sea de mucha hipersensibilidad. Más o menos en esos principios se basa la hipótesis de la higiene. Estos niños que crecen ahorita en ambientes controlados, su sistema inmune no se entrena adecuadamente porque no hay exposición debida a los antígenos. Se llama hipótesis o teoría, pero yo creo que tiene bastante fundamento lógico estos statements. Bien, las alergias no solamente es el fenómeno vascular, eso es lo que ocurre de forma inmediata, pero recuerda que después hay reclutamiento de neutrófilos, eosinófilos, que secretan elementos que destruyen, que matan tejidos, matan células, que lesionan. Por eso es que las alergias, como es acá, tienen un componente importante inflamatorio. Por eso es que no solamente es antihistamínicos, también eventualmente, si es potente, hay que dar antiinflamatorios tipo corticoides. Bien, recuerda que cuando hay, por ejemplo, ya viste, el mastocito genera histamina. Entre otras cosas, el mastocito genera vasodilatación. Entonces, si yo tengo una respuesta, ponte que las abejas, yo soy alérgico y una abeja africana me atacaron, acabaron conmigo, ese veneno va a hacer que ahí me dé una super vasodilatación. Tanto así que no pueda mantener la presión arterial y eso me puede ya darme un shock y yo me puedo morir por eso. Eso es peligroso, ¿no?
Eso es lo que ocurre cuando la inoculación del alergeno es excesiva. Eso es peligroso. Aquí la alergia sí se convierte en algo potencialmente mortal. O lo otro es que el edema ocurra a nivel de la vía aérea, los tejidos blandos. Tanto así que esa vía aérea se edematice tanto que se vuelva tan redundante que se cierre y yo no pueda respirar. Entonces, pues, allí sí la alergia se convierte en algo, yo diría que realmente bien, bien, bien peligroso, ¿no? Ahí sí nosotros pues ya estamos frente a algo mucho más preocupante, mucho más delicado. Sabes que no es mucho más que mastocytosis y cosas, o sea, el asunto ahí se puede salir rápidamente de control. Bien, el segundo tipo de respuesta es la que me da por anticuerpo, que es la tipo 2. Bien, anticuerpo ya tú conoces que lo genera la plasmática. Normalmente el anticuerpo pues tiene muchas funciones, pero en este caso las funciones van a estar dirigidas contra tus propias células. Por ejemplo, tú puedes, autoanticuerpo marca una célula para que se opsonice y se fagocite. O sea, tus propias células se van a fagocitar. Entonces eso es malo, por ejemplo, en el contexto de reacciones transfusionales. Por suerte esto ya no se da gracias al control que existe en los bancos de sangre. O sea, esto es extremadamente raro, ¿no? O sea, obviamente, pues nunca es cero, pero esto es bien, bien, bien controlado. O en el caso de las anemias hemolíticas, que son autoinmunes, también se basa esto en el temita este de reacciones por autoanticuerpos. Bien, ¿qué otra cosa hace el autoanticuerpo? Bueno, se le pega a la célula y puede inducir inflamación vía el complemento, o sea, un ataque inflamatorio, o lo otro que puede hacer es simplemente causar disfunción a estas células. ¿Ok? Eso ocurre, por ejemplo, en el contexto de la miastenia gravis. Entonces, yo creo que ya tú conoces esa enfermedad de tus otros cursos. La miastenia gravis, el problema es a nivel de la unión neuromuscular. Entonces tu nervio, él debe producir acetilcolina, que se une entonces a los receptores del músculo y el músculo se contrae. Entonces aquí los autoanticuerpos lo que hacen es que se unen a esos receptores de acetilcolina y no se puede unir acetilcolina a su receptor. Por lo tanto, el mensaje nunca llega y el músculo pues nunca se va a contraer. Entonces aquí no hubo ni inflamación, no hubo ni fagocitosis, no hubo ni opsonización, no hubo nada, no hay daño como tal. Aquí lo que hay es anticuerpos que están ocupando los receptores y por lo tanto no se está dando la contracción del músculo como tal, ¿no? Entonces, pues, el otro ejemplo que ocurre es con la enfermedad de Graves que lleva a el hipertiroidismo. Entonces, en esta enfermedad, esos anticuerpos anti-TSH lo que hacen es estimular a que tus hormonas tiroideas produzcan mucho anticuerpo sin estímulos. De repente producen mucha hormona tiroidea. De repente produce mucha hormona tiroidea sin estímulo de por medio. Esta es la clásica enfermedad de Graves, repito, hay ocupamiento de los receptores, por lo tanto el mensaje nunca llega y el músculo pues nunca se va a poder contraer y la manifestación entonces es esta ptosis palpebral. Y en la enfermedad de Graves lo que ocurre es que pues la tiroides es sobreestimulada y por lo tanto se produce mucha hormona tiroidea sin un estímulo del ambiente como tal. Y el clásico manifestación clínica es ese exoftalmos, tienen los ojos salidos prácticamente. Es clásico de esa enfermedad de Graves. Como tú ves las tiroides, la enfermedad de Graves, tú ves los folículos tiroideos súper agrandados, los macrofolículos llenos de coloides eosinofílicos anormalmente grandes. Esos nódulos también llaman nódulos adenomatoides. Y eso ocurre porque los autoanticuerpos están estimulando a que estos células foliculares produzcan demasiada hormona y por lo tanto, pues, crecen de esa forma tan anormal, crecen demasiado. Bien, entonces esta tablita te resume algunos tipos de enfermedades por otro anticuerpo, pues ya hablamos de algunas, de las medicinas graves y de la enfermedad de Graves, ¿no? Vamos entonces al tipo 3 que es la que es mediada por complejos inmunes. Demos un minuto y ya regreso.
Estoy viendo las peculiares intenciones. Ay, Dios mío. Champi, estoy trabajando. Bien, esto. Champi, déjame terminar con esto, que si no, pues no acabo. ¿Qué pasa? Vaya para allá. Vamos a ver el tercer tipo de enfermedad por hipersensibilidad, que es el tipo 3, ¿no? Que es el de las complejos anticuerpos o la mamar complejos inmunes. En esta, los complejos estos inmunes agarran y se depositan en ciertos tejidos. Por razones que yo no les puedo terminar de explicar, esos tejidos de elección van a ser los vasos sanguíneos, generan estas vasculitis que dan sobre todo esta necrosis fibrinoide que yo sé que nosotros conocimos en clases anteriores. También se depositan esos complejos en las articulaciones y también le gusta el riñón, sobre todo en los glomérulos. Esto viene aquí, ese complejo, aquí no se ve obviamente porque es por inmunofluorescencia, pero es como está inflamado el vaso, está lleno de neutrófilos, de monucleares, como los linfocitos, plasmáticas, histocitos. Este vaso está bien inflamado, ¿no? La vasculitis, pues, bien potente a toda mecha. El asunto es bien aquí, bien marcado, bien dramático. Bien, primero que todo, ¿cómo se forma un complejo inmune? Lo primero es que tiene que haber un antígeno que va a gatillar que entonces, pues, se formen anticuerpos. Entonces, esos complejos se van a depositar en ciertos sitios, como te dije, glomérulos, vasitos o articulaciones. Y una vez que ellos se depositan en esos sitios, ellos inducen inflamación, principalmente vía el complemento. O sea, hay tanto complemento que él se consume y ese consumo de complemento indica que puede haber un tipo de reacción de estas tipo 3. Bien, aquí encontramos a la glomerulonefritis postinfecciosa, ya hablamos de ella, y también al lupus. El lupus vamos a hablar ahorita más adelante en la sección de las reacciones por enfermedades por hipersensibilidad o las autoinmunes como tal. Bien, y en la sección de las tipo 4 encontramos la hipersensibilidad por células o la tardía, ¿ok? Por células se refiere a los linfocitos T. Y aquí encontramos que los implicados son los CD4, que tú sabes que son los helpers, que son los que producen citoquinas, o los CD8, que ya tú sabes también que son los citotóxicos. Bien, los CD4, que para mí yo como siempre digo, son probablemente los protagonistas eh, más trascendentales de la inflamación. Los CD4, si se lo proponen, pueden generar una inflamación que es bien potente, bien destructiva, ¿ok? Ya sean TH1, TH2, TH17, la inflamación que provocan es una inflamación potente, crónica, y si le da chance también puede ser devastadora. Esto demora, ¿no? Demora hasta 48 horas, por eso es que le llaman también hipersensibilidad tardía o de tipo retardada. Bien, conocemos los TH1 ya, que secretan citoquinas como el interferón gamma, que lo que hace es activar macrófagos por la vía clásica para que estos fagociten, o sea, macrófagos proinflamatorios. Y los TH17 son los que reclutan en neutrófilos y macrófagos al sitio de inflamación. Bien, un ejemplo de una reacción tipo 4 es la prueba de PPD, ¿no? Es decir, que la prueba de tuberculina, en la cual al paciente le inoculan antígenos de Mycobacterium bovis. Bien, aquí en nuestro medio todos nosotros hemos sido expuestos a antígenos de Mycobacteria. ¿Por qué? Porque todos estamos vacunados con la BCG. Y no contento con eso, ya tú sabes que en Panamá la tuberculosis es endémica y tú vas a estar sobre todo más expuesto si tú trabajas en un medio hospitalario donde pues la carga antigénica de este tipo de bacterias pues es anormalmente alta por razones obvias. Entonces pues, mira, hay sospecha de que tú eres un tuberculoso. Vamos a hacer la prueba de PPD. Te inyectan, ¡chic!
un poquito de antígeno de esta Mycobacterium bovis. Si tú no has sido expuesto, no pasa nada. Pero si tú has sido expuesto a una reacción contra esos antígenos, una reacción mediada por linfocitos TCD4, que eso aparece es a las 48-72 horas. Entonces, esa bolita, ese granito que se forma, se llama Abón con H, H-A-B-O-N. Entonces, ese Abón indica que, mira, tú mínimo eres un tuberculoso, o sea, tú mínimo estás activamente infectado. Obviamente eso no aplica aquí en Panamá, eso aplica en países donde no hay tuberculosis, como los de Estados Unidos. A mí me hace eso, me va a hacer un bolonchón de toda la carga antigénica que tengo, pues, de tantos años que llevo trabajando a nivel, pues, hospitalario. Y no es que tenga yo tuberculosis, sino que, pues, aquí, pues, yo estoy bastante expuesto y con el tiempo a ustedes les debe pasar de una forma, pues, bastante similar. Repito, una respuesta por linfocitos T CD4. Otro ejemplo sería la clásica inflamación crónica granulomatosa. Recuerda que los granulomas, que son estas bolas de macrófagos, se forman es porque los linfocitos TCD4 le están indicando al macrófago que haga eso. O sea, él es el comandante de ese tipo de ataque. Eso no ocurre un día para otro, también es crónico, también es retardado. Por eso es que entra dentro del rango de las enfermedades estas de hipersensibilidad tipo 4. Bien, otro ejemplo muy teórico ocurre con la dermatitis por contacto. Esta tiene que ver con ese uroshiol. Supuestamente ese uroshiol que encuentras en las hiedras estas venenosas, en esas plantitas pues que provocan tanta picazón, tú te expones a ellas y la picazón es porque supuestamente esas hiedras venenosas modifican tus propias proteínas. De manera que tus células CD4 reconocen tus propias proteínas como algo extraño y entonces comienza la reacción esta inflamatoria, tipo dermatitis por contacto. Hasta cierto punto dice que algo similar ocurre con ciertos medicamentos que hacen que se cambien tus propias proteínas y que tu CD4 entonces las reconozcan como algo potencialmente extraño y pues lógicamente pues ataquen. También se da otro tipo de reacción tardía con los CD8, o sea, que son los CD8 son los citotóxicos que lo que hacen es destruir células que están infectadas o potencialmente malignas, ¿no? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en las hepatitis. En las hepatitis infecciosas, los hepatocitos que están infectados por virus son reconocidos por el CD8 citotóxico. El tipo destruye los hepatocitos infectados, pero su ataque es muy potente y suele destruir muchos hepatocitos. Y al final del día tú dices, Chuzo, pero lo destruiste, pero destruiste todo. Entonces, ¿realmente ayudaste o hiciste más daño? Entonces, la respuesta, pues, ahí entra el rango como que Chuzo. O sea, para hacer eso mejor no hubiera hecho nada. O sea, la reacción inflamatoria es tan potente por el CD8 que lo que hace es generar más daño de lo inicial. Por eso que también es considerada un tipo de respuesta por hipersensibilidad mediada por células. Entonces, realmente la solución aquí no es que el CD8 destruya, sino es erradicar a el virus para que pues no ocurran estas respuestas inflamatorias tan potentes. Esto no ocurre en los pacientes diabéticos tipo 1. En los tipo 1, los islotes de Langerhans, perdón, son destruidos por un ataque mediado por linfocitos T, al punto que el paciente se queda con cero Langerhans islotes, por lo tanto se queda sin células beta y se queda sin producir insulina. Por eso es que el paciente es insulino dependiente. Estos son ejemplos de enfermedades mediadas por células T en la reacción por hipersensibilidad tipo 4. Hablamos de la diabetes tipo 1, se mencionó, pues, lo que hablamos. Y también aquí entra, por ejemplo, las psoriasis, que son desconocidas. Hay varias, ¿no? Bien, habiendo dicho esto, esa primera parte sobre las reacciones por hipersensibilidad, vamos entonces a repasar el temita este de las enfermedades esto, autoinmunes, ¿no? Ciertas, porque pues yo definitivamente no puedo hablar de todo porque te imaginas, eso fuera pues eh, muy, es muy amplio y pues sinceramente no es mi área. Entonces pues en estas enfermedades la tolerancia se ha vencido, ¿ok? Ya no hay tolerancia, por lo tanto mi linfocito y compañía reconocen a mis propios antígenos como algo malo. Normalmente eso ocurre y lo que se hace es que los linfocitos T supresores desactivan
a esos leucocitos que están atacando y bueno, se regula ese ataque. Pero cuando la tolerancia ya es muy superada, entonces pues eso no funciona y el ataque autoinmune es prácticamente inminente, ¿no? Entonces pues, ¿qué cosas llevan a que se venza la tolerancia? Bueno, primero debes tener una predisposición genética. Dijimos que pues el sistema inmune pues esas hipersensibilidades se heredan hasta cierto punto. Lo otro es que hay factores ambientales que gatillan esto, como por ejemplo una infección muy persistente, una inflamación excesiva con mucha necrosis lleva a que todo esto se desregule. O en los pacientes con lupus, mucha radiación a la luz solar hacen que se liberen muchos antígenos nucleares y eso gatilla entonces esto, los brotes de enfermedad también. O sea que también hay factores del ambiente que gatillan este tipo de respuestas. Bien, la primera que vamos a hablar es del lupus, ¿no? Que es una enfermedad que pues es debilitante, es crónica, afecta sobre todo a mujeres jóvenes y afecta, muchos órganos. Se producen muchos autoanticuerpos, dentro de los cuales los más reconocidos son estos ANA, esos anticuerpos antinucleares que se depositan entonces en varios sitios y en esos sitios entonces ellos van a causar pues bastante daño. El paciente cursa con compromiso renal, compromiso hematológico, compromiso a nivel de las membranas serosas, compromiso de la piel. O sea, es una enfermedad bien debilitante, bien potente y pues bien desgastante para el paciente que la sufre. Enfermedad autoinmune por excelencia. Entonces, en el lupus, la tolerancia ya se venció porque hay demasiado antígeno nuclear que gatilla la producción de demasiado anticuerpo. Entonces, esto sobre todo se ve gatillado por elementos del ambiente como el exceso de luz solar que favorece que tus células liberen mucho antígeno nuclear. Entre más antígeno nuclear, más esto ataca autoinmune. ¿Ok? Eso es un problema en estos pacientes. Por eso es que encontrar mucho ANA en estos pacientes ayuda a hacer el diagnóstico. ANA son estos, repito, autoanticuerpos antinucleares. Bien, entonces, todo lo que hay en el lupus, ¿no? Hay un lupus que compromete la piel, las articulaciones, las serosas, a nivel renal, neurológico, hematológico, y estas son las cosas de laboratorio que tú encuentras en el lupus, ¿ok? Están altos los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA, los anti-SMID, los antifosfolípidos, muchos criterios serológicos aparte de la clínica para el diagnóstico de lupus. Solo hay mucho compromiso renal, por ejemplo, tienes acá, ves que acá hay mucha necrosis de el riñón, por acá los autoanticuerpos inducen mucha inflamación, por eso es que el glomérulo se ve hipercelular, hay mucha celularidad, y lo otro es que hay engrosamiento de las membranas basales. Todo eso interfiere con una correcta filtración en el glomérulo, por eso es que el paciente va a tener compromiso a nivel renal. Entonces, todo ese montón de autoanticuerpos son detectables a través de métodos de inmunofluorescencia. Tú los observas como depósitos de anticuerpos IgG en patrón granular a nivel del glomérulo. A nivel de la piel, el lupus pues también genera manifestaciones, sobre todo ese lupus discoide. El patrón clásico de lupus que tú encuentras en la piel es un patrón de dermatitis de interfase, donde lo que hay es vacuolización de las células de la capa basal. ¿Ves aquí en la membrana basal se ve blanco eso? Es porque aquí hay daño autoinmune contra la célula esta de la basal, lo que hace que acumule mucha agua. Le llaman degeneración vacuolar de la capa basal. Y eso es clásico del lupus, junto con otras características que yo les voy a mencionar más adelante. Lo otro que vemos acá es que, pues, también puedes mostrar la presencia de autoanticuerpos en la piel por medio de inmunofluorescencia, ¿no? Ves cómo, pues, por ejemplo, tienes un montón de anticuerpos IgG a lo largo de la unión dermoepidérmica. Bien, el lupus que yo estoy acostumbrado a ver en piel suele ser un lupus con una epidermis que está atrófica, está flaquita, suele haber hiperkeratosis, suele haber también, ya te dije, esa dermatitis de interfase con daño vacuolar de la capa basal. Puede haber alguna inflamación, pero pues eso no es lo más llamativo. Y lo que sí suele haber es mucha mucina en la dermis, ¿ok?
se ve clarita la dermis, eso es muy de lupus. Es lo que tienes acá, ¿no? Una epidermis flaquita, los retes están aplanados, o sea, hay atrofia, y pues aquí si bajara más, viéramos que hay daño vacuolar de la capa basal, y lo otro es que hay macrófagos con pigmento en la dermis, son los melanófagos. Esos melanófagos son muy característicos de manifestaciones de la piel en el lupus, ¿no? Ves aquí en esta unión dermoepidérmica, ves aquí los células basales con muchos espacios blancos. Eso es daño vacuolar de la capa basal. Y ves aquí en la dermis, o empiezas a hacer eso. Ves aquí en la dermis, cómo se ve aquí blanca la dermis. Eso es porque hay muchos depósitos de mucina. Entonces, todo eso lleva a esto, el temita de este lupus en la piel, que repito, se demuestra con anticuerpos y es en la inmunofluorescencia. Bien, otra enfermedad autoinmune es el síndrome de Sjögren, ¿no? Aquí lo que hay es un ataque a las glándulas salivares y las glándulas lacrimales del paciente que pues sufre la enfermedad. Hay muchos linfocitos T contra estas glándulas, lo que hace que el paciente no produzca saliva, por lo tanto tiene la boca seca y tampoco produzca lágrimas, lo que hace que tenga mucha infección e inflamación a nivel de los ojos. Todas estas glándulas salivares llenas de linfocitos, sobre todo CD4, o sea, súper inflamadas, lo que lleva a que las glándulas se inflamen, se reparen y se obliteren todas por fibrosis, ¿no? Esta glándula salivar acá y ves esto, uff, harto de linfocitos, demasiado linfocitos. Eso es muy característico de el síndrome de Sjögren. Esto otro tipo clásico de enfermedad autoinmune es la esclerodermia, ¿no? Aquí hay mucha estimulación hacia los fibroblastos, lo que hace que ellos produzcan demasiado colágeno, producen demasiado tejido conectivo, entonces que el paciente tiene las manos así todas engrosadas. Es una biopsia, ¿verdad? Que tiene mucho tejido conectivo, muy denso, muy prominente, que lo que hace es obliterar estructuras que se encuentran en ese sitio. Obliteran vasitos, obliteran anexos, y con el tiempo eso puede conllevar, pues, manifestaciones más delicadas. Cuando en la piel de esos pacientes ves que, pues, mucho colágeno, mucho tejido conectivo fibroso, es característico de estas esclerodermias. ¿Ves eso? La dermis, colágeno denso prominente, eso repito, es muy característico de estas esclerodermias. ¿Ves cómo obliteran los anexos? O sea, que eso es característico de este tipo de enfermedad. Hay otras autoinmunes, repito, pues son muchas. No es el caso mencionarlas todas, pues porque el asunto es prácticamente esto infinito. Lo que sí es cierto es que tú tienes que determinar que no solamente es la clínica y los hallazgos del tejido, ¿no? Hay hallazgos a nivel serológico. En el lupus se encuentras, por ejemplo, anticuerpos anti-DNA, los ANAS, que te dije ya, los anti-Smith, los anti-Ro. En la síndrome de Sjögren hay anti-Ro, anti-LA. En la artritis reumatoide hay estos anti-CCP. O sea, hay criterios de laboratorio que también son necesarios para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Es importante que tú tengas esto, pues, muy en cuenta. Bien, con respecto a los trasplantes, que es una ciencia que, pues, poco a poco va agarrando más auge en nuestro medio aquí en Panamá, pues los trasplantes, pues por un tema de complejo mayor de histocompatibilidad, tú sabes que si te me ponen un órgano tuyo, yo lo voy a atacar a muerte, ¿ok? Porque mi complejo mayor de histocompatibilidad solamente es compatible con mis propios tejidos, ¿ok? Los tuyos no. Por lo tanto, hay un ataque autoinmune con ese tejido extraño. Y eso explica por qué hay rechazos a los trasplantes y por qué el paciente, pues, tiene que estar inmunosuprimido. Hay rechazos agudos con autoanticuerpos que provocan mucha trombosis, son isquémica. Hay rechazos agudos por linfocitos T que inflaman muchos. Hay rechazos por anticuerpos y rechazos crónicos. Hay muchos tipos, repito. Esto es para dar una sola clase sobre los trasplantes y el rechazo, que pues no los quiero abrumar con esto, pues porque no es parte de los objetivos del curso. Lo que sí es cierto es que el paciente trasplantado tiene que ir inmunosuprimido, sí o sí, porque pues él va a atacar ese órgano que pues no es nato de él, que no le pertenece si así lo quieres ver. Entonces,
Y ya la última parte de esta clase va orientada hacia las enfermedades por inmunodeficiencia, ¿no? Déjenme coger aquí un poquito más de café y ya sigo. Listo, pues entonces vamos a ver esta última parte de esto,
el temita este de este tema de la enfermedad autoinmune, ¿no? Y esta última parte habla sobre la enfermedad por inmunodeficiencia. Entonces, pues cuando hay inmunodeficiencia, pues los bichos del ambiente que pues normalmente no causan enfermedad, suelen ahora sí causar enfermedad. Estos son los famosos oportunistas, ¿no? Bichos como las cándidas, como la propia tuberculosis en nuestro medio, citomegalovirus, algunos virus del herpes, que normalmente no causan daño en el paciente inmunodeficiente, sí pues pueden provocar enfermedad que es bien grave, ¿no? Vamos a ver que en la enfermedad por inmunodeficiencia puede haber elementos que afecten la inmunidad innata o elementos que afecten la inmunidad tumoral o la adaptativa, o pues más de una de estas, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa más el tema este de la inmunodeficiencia porque hay neoplasias propias del paciente con inmunodeficiencia, como esta que está acá, ¿no? Esta neoplasia vascular propia de los pacientes HIV-Sida, que es el sarcoma de Kaposi. ¿Ves los espacios estos en hendiduras? Son vasos, ¿ok? Vasos que son anormales y esta proliferación vascular anormal se relaciona en el paciente HIV-Sida que tiene infección por el virus del herpes 8. Eso es característico de estos pacientes y eso es lo que me interesa a mí, porque yo no soy ni infectólogo ni pretendo serlo, por lo tanto yo no voy a hablar de este tipo pues de cosas, sino que neoplasias que se asocian al paciente inmunosuprimido. Entonces, la primera esta que es absoluta, que es el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada. Aquí no hay ni inmunidad por linfocito T ni linfocito B. O sea que no hay ni anticuerpos, ni humoral, ni tampoco inmunidad mediada por células. O sea, no hay sistema inmune. Eso relaciona con la mutación deseada, que es la adenosín de aminasa. Y este pacientito, pues, suelta en esta burbuja porque no tiene sistema inmune, o sea, todo le pegan las cándidas, los neumocistis, la citomegalovirus, las bacterias normales, todo a este pobre niño le afecta de una forma bien grave porque no tiene sistema inmune. Algo característico es esta candidiasis oral, o sea, no hay manera contra este tipo de oportunidades porque, repito, no hay sistema inmune y esos niños, pues por suerte esto es rarísimo, de eso le llaman un accidente de la naturaleza, porque ese niño no debería sobrevivir, pero pues ciertamente estos tipos de enfermedades han ayudado a entender cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Dice la teoría de ese libro, ¿no? Que pues se pueden beneficiar del trasplante. Nunca he visto eso, por cierto. Hay películas, etcétera, pero por suerte es rarísimo. Lo otro es esa enfermedad de Bruton o agama globulinemia ligada al X, ¿no? Aquí el problema son linfocitos B. No hay precursores B. Sin precursores B, nunca va a haber linfocitos B, nunca va a haber centroblasto, nunca va a haber centrocito, nunca va a haber plasmática y sin plasmática nunca va a haber anticuerpos. Por lo tanto, lo que está por el piso aquí es la inmunidad humoral, que el paciente no genera anticuerpos, por lo tanto, no va a opsonizar, por lo tanto, va a ser víctima de bacterias que normalmente se deberían fagocitar, como las hemófilos influencia y ciertos estreptococos. Entonces, va a ser el paciente, sobre todo, víctima de mucha infección. Por suerte, se puede reemplazar eso con inmunoglobulinas intravenosas. Esto que está acá, un intestino delgado, tú conoces bastante bien la mucosa del epitelio cilíndrico simple con células calciformes y microvellosidades. Y estas hojitas que están aquí en la luz son yardias. Sobre así que no hace falta una biopsia para diagnosticar una yardia, pero pues se relacionaría esto con algún tipo de deficiencia a nivel humoral. O sea, que es una teoría, ¿no? Claro, obviamente si hay yardias, pues clínicamente es bastante evidente, ese es por parásitos, tantas cosas, pero bueno, hay veces que las vemos así de casualidad en las biopsias, ¿verdad? Acá las hojitas estas luminales, rosaditas, esas son las yardias, que pues tú conoces en tus otros cursos de parasitología. También puede haber problemas con el timo en el síndrome de DiGeorge. Sin timo, los linfocitos T no van a madurar. Y sin linfocitos T maduro, no va a tener ni CD4 ni CD8. Por lo tanto, entre otras cosas, va a haber deficiencia de la inmunidad mediada por células, entre otras cosas, como problemas con los arcos faringios, paladar hendido, retraso mental
esas son cosas sindrómicas, no solamente es el tema autoinmune el problema en estos pacientitos. Y bueno, del que sí toca hacer un poco más de mención es del HIV-Sida, que bueno, yo repito, yo no soy ni microbiólogo, ni virólogo, ni infectólogo. O sea, a mí no me gusta predicar que yo soy todo, pues porque pues yo no soy todo, yo soy patólogo y punto. No me gusta hacer más allá de eso, pues porque esa es mi especialidad. Pero bueno, voy a mencionar ciertas cosas afines con el HIV que son importantes para este curso de patología. Digo, hablar de la misma estructura del virus, etcétera, yo creo que tú lo debes ver con más calma en tus correspondientes cursos, que pues eso está bien, por cierto. Yo no tengo por qué decir todo aquí porque pues yo repito, no lo sé todo. Bien, lo que sí es cierto es que la HIV-Sida sigue siendo un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque pues ciertamente la enfermedad hoy en día se controla gracias a la terapia antirretroviral. Eso es verdad. O sea, no es como en los años 80 que, bueno, HIV, pues muerto. Sentencia de muerte. O sea, muerto. O sea, y mínimo como que ni me toques porque pues me tocas y me lo pegas y me voy a morir yo también. O sea, estamos en el 2024 y esos paradigmas han cambiado muchísimo y hoy por eso es que se previene. Tienes pacientes en etapas tempranas que, pues, bueno, yo no voy a acusar a nadie, pero bueno, lo adquiriste y punto. No viene el caso de decirte por qué lo hiciste mal, etcétera, ya lo tienes y punto, pero no estás asintomático. Por lo tanto, es momento de tratarte a fin de que la enfermedad no progrese. Por eso que hacen campañas de prevención y de tamizaje, porque pues tiene gente que probablemente tenga el virus y no saben que lo tienen. Entonces, la única manera de determinar esto es haciéndole ese test de tamizaje, ¿ok? Porque hoy en día, repito, se puede controlar con la terapia antirretroviral. El problema es que si esa terapia no llega, entonces el paciente pues va a progresar y peor que eso, probablemente siga transmitiendo el virus en su falta de conocimiento. Por eso es que pues sigue siendo una de las enfermedades infecciosas, son pocas hoy en día, por cierto, que son un problema real de salud pública. Bien, ¿cómo se transmite? Obviamente ya tú tienes alguna idea de esto. La primera causa es por transmisión sexual. Obviamente, eso es lógico, porque pues el trauma del acto genera pues laceraciones que hace que se exponga el virus a tus células. Lo otro pues es por drogas intravenosas. Por suerte en nuestro medio eso no es la norma, porque pues hasta donde yo sé, nosotros no estamos en ese tipo de nivel. En el pasado se asociaba con transfusiones de sangre, pero tú sabes que por banco de sangre y los controles hoy en día, pues eso no debe ocurrir. Y otro tipo de transmisión es de una madre infectada a un bebé durante todo el tema del parto, ¿no? Pero se ha visto que en los controles prenatales, si la mamá se controla, pues la transmisión es prácticamente del 0%. Inclusive hay literaturas que aprueban la lactancia materna en madre HIV siempre y cuando esté bien controlada la infección. O sea, a mí me gusta ver esta clase aquí hasta este punto, pues porque se rompen muchos paradigmas. Uno diría como que chuzo, HIV, no, eso es sentencia de muerte, ya para eso paciente mejor quémenlo, mátenlo, ya desháganse de él. Pero realmente te pones a ver que no, oye, o sea, esto se ha avanzado mucho, se ha conocido mucho, se ha esto, aprendido mucho, y hoy en día este paciente, si se controla, el paciente pues le va bastante mejor. No voy a decir que bien como tal, porque obviamente tienes el virus, pero pues tampoco es que esto es igual automáticamente a la muerte. O sea, no, eso quizás era antes, pero pues ya no. Bien, esta es la parte viral que pues yo asumo que tú conoces más de tus otros cursos. Es un virus bien complicado, tiene muchos elementos que lo hacen un virus complejo. Tiene estas GP120, GP41, tiene muchas enzimas, tiene su RNA viral, tiene sus proteínas P7, P9, su P24. O sea, es tan heterogéneo este HIV que eso realmente lo que hace que una vacuna sea difícil de desarrollarla y que le da todas las variantes. Ese es el problema de él, que es un virus heterogéneo y por eso es que la vacuna como tal es difícil de fabricar. Bien, el HIV afecta un montón de tejidos, lo que nos interesa aquí es el sistema inmune, ¿no? Y pues, ¿por qué provoca tanta enfermedad? Porque el HIV te tumba es a tus CD4. Tus CD4, repito, son tus oficiales de más alto rango.
sin CD4, el resto del sistema inmune se queda en acefalía y pues no sabe qué hacer. Eso ocurre gracias a esta GP120 que se une con el CD4 para que los HIV se repliquen dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, pues, al final de un tiempo, al final de un periodo, el HIV comienza a hacer su transcripción reversa, a sintetizar su RNA y bueno, eventualmente genera un montón de millones de copias que eventualmente se liberan. Y con esas copias se liberan, el CD4 es destruido y se liberan a tu sangre cualquier cantidad de millones de copias de virus que lo que hacen es infectar todas las otras células. Es una cosa masiva, repito, si no se llega a controlar a tiempo. Y lo que dice aquí, ¿no? Los CD4 mueren porque el virus se está replicando dentro de ellos. Mira tú, 100 billones de partículas virales se van a liberar de 1 a 2 billones de CD4. O sea, qué pocotón. O sea, los tipos son especialistas en replicarse. Y cuando hacen esto, tus CD4 automáticamente se van a morir. O sea, una destrucción masiva de CD4, entre otras células como CD8, dendríticas, macrófagos, hay destrucción de órganos linfoides, la función inmune se afecta a las otras células, los linfocitos T que sobreviven tampoco actúan bien. O sea, con el tiempo hay una atenuación masiva y sostenida de prácticamente todo tu sistema inmunológico. Entonces, pues, en un principio, el HIV entra por tus mucosas. Vamos a decir que aquí esto se asocia todo a transmisión sexual. Entonces, pues, inicialmente, muchos CD4 en las mucosas y CD8 van a morir, ¿ok? Van a pelear contra el virus, van a morir y hasta cierto punto lo van a controlar, hasta cierto punto, ¿no? Que a las 6 semanas, pues tú haces unas manifestaciones inespecíficas, haces fiebre, malestar general, te sientes mal, como si fuera cualquier resfriado, ¿no? Yo creo que a todos aquí no dio COVID alguna vez, cuando estaba eso en su apogeo, te sientes mal, te duele la cabeza, no quieres comer, te duelen las articulaciones, y eso se acaba. O sea, yo no voy a pensar que yo tengo HIV. Yo no, yo diría que no, ¿no? Pues es un síndrome inespecífico, donde no avanza más la cosa, porque en un principio tus CD8 agarran y controlan la infección bastante bien, así que pues no pasa nada. El problema viene con una fase crónica, donde los HIV remanentes comienzan a replicarse, comienzan a fabricar millones de copias, van a tus órganos linfoides, ahí se replican más y eventualmente comienzan a destruir tus células, sobre todo CD4. Al paso de los años, esta replicación lleva a que tus CD4 bajen dramáticamente en números, o sea, quedan tus CD4 por el piso y en este momento es que viene la fase SIDA, donde ya no tienes defensas, el virus está súper aumentado en sangre, vienen entonces las infecciones oportunistas y las neoplasias asociadas a el HIV-Sida, ¿no? En este momento es característico que el paciente esté caquético, flaco, con pérdida de peso, con diarrea, con candidiasis, porque es un oportunista, te haces neumonía por neumocistis, por histoplasma, muchos hacen reactivación de tuberculosis, hacen masas en el cerebro por toxoplasma. Todas son cosas que no pasan en un paciente sano o inmunocompetente, sino que son cosas propias de agentes infecciosos oportunistas. Esto que te acá es un PAS, en una candidiasis oral, ves los rojitos. Esos son las hifas de la cándida, que con un gomori se ven mejor porque se ven, pues, negritos en un fondo verde. O sea, son microorganismos compatibles con estos hongos. Esto que está acá son citomegalovirus, ¿ve? Que son células grandototas con un núcleo grande y un núcleo prominente. O sea, el citomegalovirus es un oportunista que, hasta que tú demuestres lo contrario, eso se ve en un paciente HIV-Sida. O en otro tipo de inmunodeficiencia, pero repito, en nuestro medio, esa es la más esperada. Bien, una neoplasia característica del paciente HIV-Sida es el sarcoma de Kaposi. Repito, es una neoplasia vascular que se asocia con el herpes virus 8. Lo que hace es estimular mucho al factor de crecimiento vascular endotelial para que genere muchos vasos que son anormales y que eventualmente pues, van a generar estas masas o estas lesiones que tienen un potencial maligno intermedio.
También hay muchos linfomas propios del paciente HIV-Sida que se relacionan con la infección por el virus de Epstein-Barr, y en estos pacientes también están mucho más marcados los efectos virales del papilomavirus. Por eso es que el paciente con HIV-Sida te hace más carcinomas escamosos de la región anogenital. Esto que está aquí en esta imagen es un clásico sarcoma de Kaposi de los espacios vasculares en hendidura. Ves que hay extravasación de eritrocitos, o sea que hay eritrocitos fuera de los vasos sanguíneos, y si tú le haces un inmuno por el virus 8 a eso, eso te va a salir positivo. Eso es clásico del paciente con sarcoma de Kaposi en el contexto de HIV-Sida. Habiendo dicho eso, pues yo he visto casos de Kaposi que es en pacientes que no son SIDA, ¿no? Que son así pacientes abuelitos, inmunosuprimidos, pero bueno, más que todo nuestro miedo se ve en relación con el paciente que está con HIV-Sida, una neoplasia vascular, repito, que se relaciona con la infección por herpes virus 8. Y este que está en un carcinoma escamoso, ves las islas de células eosinofílicas cohesivas que están infiltrando al estroma. Entonces, estos carcinomas escamosos se relacionan con la infección por el virus del papiloma humano, y los efectos se ven mucho más atenuados en el contexto de un paciente con esto, infección concomitante con HIV-Sida. O sea, una persona, cuando vamos a la clase de órganos ginecológicos, tú ves que en el desarrollo de carcinoma escamoso por VPH, el sistema inmune tiene un papel fundamental, un papel trascendental, que cuando no hay sistema inmune, esas neoplasias avanzan mucho más rápido y de una forma mucho más peligrosa. Eso está bien, bien, bien descrito. Creo que es la última esta. Bueno, fui rápido porque en verdad, pues, esto es bastante medicina. Yo no quiero abrumarlos con el tema de la medicina. Sí que tengan los conceptos generales que son afines para sus cursos, y bueno, espero que pues esto lo puedan ver, y si tienen preguntas, dudas, pues me las hacen saber, y bueno, chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego.